abrimos nuestra cuenta regresiva nuevamente, un capítulo más rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, donde vamos a ver a las mayores estrellas del fútbol mundial. Víctor. Así mismo, Neri, y hablando de estrellas, ¿quién se quedará con la copa? ¿Messi, Cristiano Ronaldo? ¿Y por qué no la joya Julio César Enciso? Continuamos nuestro camino al Mundial 2026 y en este momento nos detenemos un poco para hablar del último campeón del mundo. Sí, Argentina, la escaloneta como muchos también le conocen. Sí, Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022. El primero fue justamente en el año 1978 en Argentina. El segundo en México 1986 y por supuesto este último de la mano de su capitán y mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Argentina arrancó muy mal la Copa del Mundo, sí, perdiendo 2-1 ante Arabia Saudita y los argentinos empezaron a murmurar, a decir qué será que va a pasar en esta Copa del Mundo. Pareciera ser que Messi no iba a levantar una copa con la selección, pero todo cambió cuando llegó el segundo partido y fue victoria contundente de la escaloneta ante los mexicanos 2-0. 2-0 también ante Polonia. En octavos de final le ganó a Australia 2-1. En cuartos, en un verdadero partidazo, empataron incluso en el alargue 2-2 y luego en la tanda de los penales ganó la Argentina. Y por supuesto también victoria en semifinal ante Croacia por 3-0 y ni hablar de aquella final. Algunos dicen que es la mejor final de la historia de los mundiales. Sí, en el partido normal fue empate 3-3 con 3 goles de Kylian Mbappé y 2 de Lionel Messi. Fue victoria de Argentina en la tanda de los penales y de esa manera la escaloneta, la Argentina comandada por su capitán Lionel Messi, Dibu Martínez y otras figuras importantes se quedaron con la tercera copa en la historia de Argentina. Y así mismo, Víctor, seguimos hablando de la Argentina de aquel entonces, 2022, inolvidable también para nosotros en América Latina y para el mundo. Claro, fue un plantel liderado por Lionel Messi, 7 goles. Emiliano Dibu Martínez, guante de oro. Julián Álvarez, 4 goles. Y Enzo Fernández, mejor jugador joven. Claro, son algunos ejemplos nada más de aquella Argentina de Qatar 2022. Pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni combinó la experiencia de Di María y Otamendi con la juventud de McAllister, por ejemplo, y Molina. Pero hablemos de más detalles de aquella selección argentina inolvidable 2022. Por ejemplo, Lionel Messi, balón de oro del torneo, autor de goles en casi todas las fases. El caso de Emiliano Dibu Martínez, sí, claro que sí, también un portero clave, decisivo en la tanda de penales frente a Países Bajos, por ejemplo, Francia y la tajada final. El caso también de Julián Álvarez, que irrumpió como delantero titular clave anotando 4 goles también. El caso de Enzo Fernández, se adueñó del mediocampo siendo fundamental en el equilibrio de la selección argentina. Cómo olvidarnos también en el caso de Ángel Di María, conocido como El Fideo, sí, autor de un gol en la final y figura en partidos decisivos. Y también está Alexis McAllister, claro, un joven clave en el circuito de juego ofensivo y también goleador contra Polonia. Y por supuesto no podemos olvidarnos también de un jugador muy importante, Nicolás Otamendi, el pilar defensivo inamovible durante toda la Copa del Mundial 2022. 104 partidos se va a tener en esta Copa del Mundo. 48 selecciones que van a estar participando en 16 sedes y por supuesto el dato que seguramente ya tenés hartamente conocido es la de que por primera vez en la historia 3 países se unen para organizar una Copa del Mundo. Hoy le dedicamos un apartado especial a la selección de Australia, sí, historia en los mundiales. La selección de Australia ha crecido mucho en las últimas décadas.
desde su primera aparición en Copa del Mundo, que fue allá por 1974. En el año 2006 obtuvo su mejor participación clasificando a octavos de final. También participó en el 2010, 2014, también en Rusia 2018, pero en todas estas ediciones se quedó eliminado en la fase de grupo. Y por supuesto también en la historia más reciente, en Qatar 2022, perdió en un verdadero partidazo ante Argentina 2-1. Tiene la característica de poseer un equipo muy físico, muy ordenado y disciplinado. Muchos jugadores juegan en ligas europeas y el crecimiento es constante en la selección australiana de fútbol. ¿Cómo llegará? ¿Cómo participará en esta edición que justamente vuelve a caer en el grupo de la poderosa Argentina? Y asimismo, hablando de las selecciones, nos preguntamos cómo va a llegar también Australia a este Mundial 2026, porque Australia selló su clasificación al Mundial 2026 de una manera que es la siguiente: como segundo en el grupo C en las eliminatorias, también asegurando su sexta participación consecutiva tras vencer 2-1 a Arabia Saudita en junio del año pasado 2025. Los soqueros, como se los conocen, mostraron un nivel sólido bajo la dirección de Tony Popovic, destacando su imbatibilidad inicial y solidez ofensiva, manteniéndose dentro del top 25 en el ranking mundial de la FIFA. Pero hablando de su nivel futbolístico de Australia, al menos del año pasado 2025, para finales de ese año el equipo se consolidó como una potencia asiática, alcanzando realmente puestos importantes dentro del ranking. Pero hablando de resultados recientes, también hay que hablar de que mostraron solidez, sí, en las eliminatorias pasadas, pero enfrentaron dificultades en amistosos de finales del año pasado 2025 contra selecciones de la Conmebol, con derrotas ante Venezuela y Colombia, indicando también áreas de mejora frente a equipos de mayor nivel. Pero también tiene algunas figuras clave. Bajo la dirección de Tony Popovic, el equipo ha mantenido la estructura y la competitividad que los caracteriza, buscando también superar por lo menos esta vez la fase de grupos tras una buena actuación también en Qatar 2022. Y por supuesto, seguimos acompañando a nuestra querida albirroja. El 12 de junio, Paraguay debuta en la Copa del Mundo ante los Estados Unidos de América. Ansiosos, por supuesto, ya queremos ver la selección comandada por Gustavo Alfaro. Retrocedemos un poco en el tiempo para homenajear, para compartir un poco acerca de lo que fue el aporte de Lucas Barrios. Este delantero que fue nacionalizado y que apareció en el año 2010, justamente, que siempre te comentaba yo, desde la ausencia de Salvador Cabañas, Gerardo Tata Martino salió a buscar desesperadamente un delantero con algunas características de Salvador Cabañas. Por supuesto que Lucas Barrios no tenía nada que ver con Salvador, pero fue un jugador muy importante que en ese mundial, en ese proceso, estaba jugando nada más y nada menos que en el Borussia Dortmund. Otro nacionalizado que aportó mucho a la selección paraguaya de fútbol, sobre todo en aquella Copa América del 2011, donde aportó con goles, con jerarquía y por sobre toda la cosa también con su calidad técnica a la hora de definir. Jugó desde el 2010 hasta el 2015 con nuestra querida albirroja. Uno de los nacionalizados más que por supuesto también tuvo el orgullo y la valentía de defender los colores de nuestra querida albirroja. Y asimismo, Víctor, seguimos hablando de los jugadores de la selección paraguaya de fútbol y en especial en estos últimos tiempos estamos hablando también de los nacionalizados y lo que ellos pudieron aportar también para la albirroja. Y en este caso hablamos también de un jugador muy importante, Adrián Andrés Cubas, sí, conocido simplemente como Andrés Cubas, nacido un 22 de mayo de 1996. Es un mediocampista central paraguayo-argentino que destaca también por su gran despliegue y capacidad de recuperación en la selección
de Paraguay y el Vancouver Whitecaps en la MLS con 1.63 metros de altura. Es conocido como el motorcito de la albirroja, ganándose un lugar fundamental bajo la dirección de Gustavo Alfaro. Pero hablando un poquito más de este jugador, Andrés Cubas, y de su trayectoria, podemos decir que se formó en Boca Juniors, debutó en 2014, pasó por Pescara en Italia, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y también el Club Olympique también de Francia. Varios clubes por los que pasó también el motorcito de la albirroja. Pero hablando de la selección nacional, allí también es una pieza clave, por supuesto, en el medio campo de la selección paraguaya de fútbol, destacando también por su entrega y carácter en la zona defensiva. Su estilo de juego, a pesar de su baja estatura, se caracteriza por la intensidad, el ADN paraguayo de lucha y gran capacidad para recuperar las pelotas. Pero de todas formas, hablando de Andrés Cubas, que ha tenido un rendimiento realmente destacado en las eliminatorias, siendo calificado como un jugador de alto nivel y esencial para la albirroja de Gustavo Alfaro. Y por supuesto, antes de despedirnos, les quiero dejar este pasaje bíblico. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio mayor? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vamos, albirroja. Peisha ñamoajeju ape ñanerempia poco arapeguá ñande yaro y potama vive co éramos araña y belleto ñondiveneri. Upeseite Víctor, Anique Pendereza y Lomita, seguirnos en las redes sociales de Mensajero, Camino al Mundial 2026. Así tienen que buscarnos y van a tener toda la información. Nos vamos.